Bienvenidos al programa de la Junta de la Comunidad número 8 del Condado de Manhattan. Mi nombre es Marco Tamayo. Yo soy un arquitecto licenciado en el estado de Nueva York. Presto mis servicios gratuitos profesionales a mi comunidad de la Upper East Side. Esta noche tenemos como invitado al señor Roberto Furgoni, quien representa a la Oficina de Censos y es un experto o un especialista en comunicación. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por tenerme. Antes de empezar nuestro diálogo, quiero hacer una breve introducción acerca de los censos. El gobierno federal tiene una partida de dinero de $657 millones para ser distribuidos a cada una de las ciudades en los Estados Unidos. Esta cantidad es distribuida de acuerdo al número de residentes de cada ciudad. En el 2010, nuestra comunidad participó con el 72%, mientras que la media nacional es del 76%. Eso quiere decir que nosotros hicimos una pobre conteo o participación de la comunidad en el censo de ese periodo de tiempo. Además, quiere decir de que perdimos millones de dólares para programas cruciales para nuestra comunidad. Estos programas van desde transportación, referente a buses, trenes, programas de vivienda social, programas de almuerzo y desayuno escolar, programas para envejecientes, programas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esos programas perdieron mucha cantidad de dinero y en función de eso, Roberto, ¿qué tú recomiendas para llamar a las personas que participen en el conteo del censo? Roberto, tienes la palabra. Bueno, primero le quiero agradecer por tenernos aquí, porque el primer paso es entender de qué se trata el censo, ¿verdad? Primero, la Constitución de los Estados Unidos manda que haya un conteo de todas las personas que estén viviendo en los Estados Unidos cada 10 años. Esto ha comenzado desde el 1790 y ha pasado cada 10 años, desde ese tiempo hasta ahora. Y la razón que es importante porque el resultado del censo de cada 10 años determina cuántas sillas en la Cámara de Representantes, su representación en el Congreso, recibe cada estado. Pero también, como dijo usted, más de 675 mil millones de dólares se distribuyen a los estados y comunidades en base de los datos del censo. ¿Cuándo empieza y cuándo termina el censo? Familias van a comenzar a recibir invitaciones para que llenen el cuestionario en marzo, a mediados de marzo. Y cuando apenas lo reciban, pueden ir en el internet, en línea, y llenarlo ahí, o pueden llamar un número de teléfono donde alguien le contesta en español y puede dar sus datos por medio del teléfono también. ¿Cómo se puede llenar más de eso personalmente en el formulario? Bueno, hablamos de las dos maneras primero, en línea y por teléfono, pero también en el pasado personas se han acostumbrado a llenar el censo en papel, ¿verdad? Y lo mandan por correo. Bueno, si a mediados de abril, si no han llenado su propio censo por medio del internet o por teléfono, entonces van a recibir el cuestionario por papel, por correo en papel. Eso lo pueden llenar en esa manera. Ahora, esas son 3 maneras de poder llenarlo por su propia cuenta. Lo que pasa es que si no lo han llenado hasta mediados de mayo, entonces ahí es donde mandamos a una persona que trabaja por el censo para que le pueda ayudar a esa familia, a esa unidad de vivienda a llenar el censo. ¿Qué información busca el censo? Lo más importante es saber cuántas personas viven en los Estados Unidos el 1 de abril. Es el día de lo que le dicen el día de censo. El 1 de abril, ¿cuántas personas están viviendo en los Estados Unidos? Sean mayor, sean menor, vecinos, niños,
Todas las personas que viven en los Estados Unidos deben llenar el censo. Las personas del censo, ¿ellos van a tener alguna identificación o no? Definitivamente sí. Todas las personas que trabajan por el censo tienen una identificación que primero tiene su foto, tiene identificado el departamento por cual nosotros trabajamos, que es el Departamento de Comercio, y también tiene la oficina del censo. Ahora, si todavía una persona tiene duda que esa persona trabaja para el censo o no, puede ir en línea y hay un número de teléfono donde puede recibir información sobre si esa persona puede verificar que esa persona trabaja para el censo, o en línea mismo hay un directorio de todas las personas que trabajan por el censo. Uno mira el nombre de la persona y puede verificarlo en línea. ¿A esta persona hay que pagarle algo? No hay que pagarle nada. Uno no tiene que pagar para cualquier servicio del censo. Todo es pagado por los impuestos que uno paga regularmente. O sea, en pocas palabras, es gratuito. Es gratuito. Nadie tiene derecho a pagar, a cobrar nada cuando esté una persona censando. Y el censo nunca va a pedir cualquier dinero, sea para el censo o para cualquier partido político o algo. Nunca va a pedir eso. No va a pedir información sobre tu cuenta bancaria o el número de seguro social completo. Son cosas que la oficina del censo nunca pregunta. ¿Quiénes van a ser censados? ¿Solamente los ciudadanos americanos o aquellas personas que tienen un estatus legal como la tarjeta verde o green card? Todas las personas que están viviendo en los Estados Unidos deben ser contados. No importa si están viviendo en los Estados Unidos para un mes, recién llegados, pero están viviendo aquí, deben ser contados. Si tienen 10 años viviendo en los Estados Unidos, deben ser contados. 100 años, su familia tiene tantos años viviendo aquí, todos. Jóvenes, nuestros hijos deben ser contados, nuestros abuelos, todos los que están viviendo en el hogar de uno deben ser contados. Es decir, no hay límite de edad para ser contado. No hay límite. Entonces, vamos a decir, un niño nace el 1 de abril, debe ser contado también. La pregunta es, ¿cuántas personas están viviendo en los Estados Unidos el 1 de abril, el día del censo? Ok, ahora, las personas desamparadas, aquellas que viven en las iglesias, aquellas que viven en los halls, en las calles, y aquellas personas indocumentadas que no tienen papeles, ¿ellos pueden ser contados o no? Todos van a ser contados, todos necesitan ser contados. La operación de personas que no tienen dónde vivir, que no tienen vivienda, que están viviendo o en la calle o no en un hogar, es una operación separada donde personas que trabajan para el censo salen a la comunidad, a las calles, a poder contar a las personas, pero todos los hogares de los Estados Unidos. No necesariamente estamos mandando invitaciones a una familia particular, sino a cada unidad de vivienda de todos los Estados Unidos. Cualquier persona que esté viviendo en esa vivienda debe ser contada. Sí, es decir, que todos, sin excepción, de ninguna naturaleza, tienen que ser contados. Definitivamente. Y hay ejemplos también donde personas vienen a vivir con uno porque no tienen dónde más vivir, ¿verdad? Están viviendo en el sofá de uno. Si ellos están viviendo en el hogar de uno, el 1 de abril deben ser contados también. Todos deben ser contados. Tenemos parientes que están viviendo con nosotros también. Si ellos están viviendo ahí el 1 de abril, deben ser contados también en el mismo formulario. Ahora, la información que es proporcionada a la oficina de censos, ¿esa va a ser compartida con las oficinas de IRS, Inmigración y la policía y otras organizaciones gubernamentales? Y si es legal o ilegal, ¿hay alguna regulación que penaliza ese tipo de dejar salir esa información? Uno puede tener la confianza que todos los datos de uno son seguros. Nunca el censo puede compartir por ley federal, específicamente lo que le dicen el título 13, por ley federal, la oficina del censo nunca puede compartir cualquier datos individuales que identifica a un individuo o una familia con cualquier otra agencia federal, con cualquier otro departamento estatal o hasta cualquier
agencia local. Vamos a decir que hay 2 familias viviendo en un hogar donde solo se permite una familia vivir. Pueden compartir todas las personas, deben llenar con todas las personas que están viviendo en ese hogar, porque nosotros nunca vamos a compartir con la ciudad o con cualquier agencia local que le haga daño por medio de esos datos. Es decir, la información se mantiene confidencial y no se provee absolutamente para nada, excepto para información, estadísticas para los gobiernos, para crear más vivienda, para crear más servicios, crear más servicios de transportación, etcétera, etcétera. Exacto. Ok. La Oficina del Censo está buscando trabajadores para censar. ¿Y cuánto pagan por hora si lo tienen? Definitivamente. Contar a todas las personas que viven en los Estados Unidos es una operación bien grande. Le dicen es la operación segundo más grande que hace el gobierno federal, aparte de ir a la guerra. En tiempos de paz es la operación más grande. Entonces vamos a estar contratando más de 500,000 personas que trabajen para el censo para poder ayudarnos a contar. Entonces, va a ser tremendamente importante ver que personas de la comunidad puedan trabajar para el censo para poder ayudarnos a contar a su propia comunidad. ¿Estas personas tienen que tener algunas calificaciones? Sí, primero tienen que tener por lo menos 18 años de edad, tener un número de seguro social válido, un correo electrónico, que es la manera que nosotros nos comunicamos con los candidatos. Todas las aplicaciones están en línea. Y están en el www.2020census.gov /jobs, en inglés, trabajo, jobs. Y ahí donde uno va a poder llenar una aplicación y ser elegible para varias posiciones. Ahora, hablamos antes por cuánto pagan. En la ciudad de Nueva York, un censista se le paga $28 la hora para hacer este trabajo. Ahora, estas personas tienen que ser entrenadas. ¿Quién les entrena? ¿Ellos mismos o la oficina de censo le dan un entrenamiento o hay algún tipo de entrenamiento especial establecido para estas personas para que actúen adecuadamente? La oficina del censo hace el entrenamiento, pero es bueno saber también que el entrenamiento es pagado. No solo uno va a poder ganar un ingreso adicional para un tiempo temporario, pero va a poder ganar diferentes, poder recibir más entrenamiento de cosas que puede hacer en otros trabajos. ¿Ellos pueden hacer como un segundo trabajo o tienen que ser un trabajo a tiempo completo? No, esta es una buena oportunidad de tener un trabajo adicional, porque las horas son flexibles, es dependiendo del horario de uno. Se paga semanal y, como le digo, el entrenamiento es pagado también. ¿Pueden ayudarles a las personas a llenar el censo para que puedan escribir y puedan participar en el censo? Uno apenas reciba la invitación para poder participar en el censo, tiene 2 oportunidades: ir en línea para llenar sus datos o llamar por teléfono. Si hay algún desafío donde uno no puede llenarlo o por papel o por su propia cuenta, puede llamar un número de teléfono y recibir ayuda en su propio idioma, donde está dando los datos. Y las preguntas son fáciles. Son el nombre de las personas que viven en el hogar de uno, son las fechas de nacimiento. Lo que quieren saber es quién está viviendo en el hogar de uno. No son difíciles las preguntas, pero la ayuda sí está ahí. Pero eso no importa de que si estén trabajando o no. Por ejemplo, en un hospital, temporalmente, que van a regresar al hogar, ¿ellos también cuentan? Todos los que viven en los Estados Unidos deben ser contados. En el ejemplo que una persona está en el hospital, eso es algo temporario. Entonces, ellos todavía cuentan en el lugar donde viven. Eso es lo más importante. Bueno, con respecto a los ingresos que recibe la ciudad, está determinado por la población. ¿Cómo se puede actuar en forma más, cómo se puede incentivar al pueblo para que acepte este conteo público
para tener algo más preciso y recibir más ingresos. Lo importante de entender es que los fondos federales van a los lugares donde se necesita. Por un ejemplo que un señor de una junta de educación dio, que siempre me encanta compartir, es imagínense que hay una escuela de 100 personas, de 100 estudiantes, y hacen un censo en esa escuela, pero solo cuentan 80. Bueno, los recursos para poder educar a esos estudiantes solo van a ser suficientes para educar a 80, porque esos son los que se contaron, aunque tengan 100 estudiantes en esa escuela. Los recursos van donde están las personas. Por eso es importante que todos sean contados. En ese ejemplo estamos hablando de la educación, pero como dijo antes, programas como SNAP, como Food Stamps, Section 8, programas de vivienda, programas de lonche de los niños, de los estudiantes. Hay muchos programas que son dependientes de la estadística del censo. ¿Qué más podrías añadir al momento del censo? ¿Cuánto tiempo se toma un censista en llenar un formulario aproximadamente? Depende en cuántas personas viven en el hogar de uno. Por ejemplo, para la primera persona que está llenando el cuestionario, hay 9 preguntas. Y eso incluye cosas como cuántas personas están viviendo en el hogar de uno y eso. ¿La edad también pone? La edad de la primera persona sí. Pero para la segunda persona que está viviendo en el mismo hogar y para cada persona que sigue, hay 7 preguntas. Y son las mismas 7 preguntas para cada otra persona. Depende cuántas personas están viviendo en ese hogar, es que se determina cuánto tiempo se demora para poder terminarlo. Pero cuando están llamando por teléfono, llenando los datos por teléfono, estamos ahí, tomen su tiempo, estamos ahí para ayudar, para recibir sus datos y pueden tomar su tiempo. Y hay que poner énfasis también en que no va a haber ningún pago por esto y va a tener una identificación, porque pueden existir personas que puedan sorprender y hacerse pasar por la oficina de censos, y por eso es importante tener la identificación, y es gratis completamente el ser censado. Definitivamente sí. Nunca el censo va a pedir fondos para el censo o para cualquier otra entidad diferente. El censo está ahí para contar a todas las personas. Ahora, la oficina del censo paga a las personas que trabajan para el censo para poder ayudar a la comunidad a que llene su cuestionario. Pero no hay un gasto para las personas que están recibiendo esa ayuda. Los gastos básicamente por el pago a los empleados del censo viene directamente del gobierno federal. Cuando les pagan inmediatamente a la semana. ¿Cómo llega el cheque? ¿Cómo es los pagos que ellos reciben? Para los censistas, el pago es semanal. Cada semana están recibiendo pago por su trabajo. Y aceptan, obviamente, trabajar a medio tiempo o a tiempo completo. Las horas que quieren. ¿Cuántas horas pueden trabajar como máximo? 40 horas. No más allá de eso. No más allá de eso. Porque hay otros pagos. Sí, sí. Okay. ¿Qué se puede hacer para incentivar a las personas que participen más activamente? Porque el 72% de la población que participó anteriormente en el año 2010, hay una pérdida increíble de recursos económicos para nuestra ciudad. ¿Qué es lo que usted recomendaría? Primero, educar a nuestra comunidad sobre qué seguro es participar. Hay un entendimiento que hay miedo sobre si los datos de uno van a ser compartidos con otra agencia o con otro departamento, pero pueden tener la confianza que la oficina del censo nunca, por vida, puede compartir los datos de uno. Y también todos los empleados del censo somos jurados por vida. Si nosotros violamos esa ley y compartimos los datos de uno, la pena es 5 años en cárcel, $250,000 de multa o los dos. La penalidad es fuerte. Es fuerte. Creo que claramente especifica de que la información va a estar en buenas manos y no va a haber ningún problema. Pienso que
el participar, no solamente perdemos dinero, pero perdemos representación política y que verdaderamente nos traen más recursos económicos y mejores momentos para nuestras comunidades. Sí, definitivamente sí. ¿Alguna cosa más que tiene que añadir a esto? Sí, quisiera enfatizar, es tener personas que vivan en la comunidad, que trabajen para el censo. Sí queremos ver que todas las personas que quieran trabajar para el censo, que vayan al www.2020census.gov/jobs y apliquen, porque no solo se están ayudando por su propia cuenta, ganando $28 la hora trabajando en su comunidad, pero también están ayudando a su comunidad a ver que ellos reciban los recursos, la representación que es adecuada por su comunidad. Yo tengo un ejemplo de que muchos de los inmigrantes tienen miedo siempre de participar en este conteo. Inclusive tienen miedo hasta ir al hospital por el problema de que no tienen los papeles en regla. En el caso de que yo conozco específicamente una persona que prefirió quedarse en la casa pensando que era un simple dolor de estómago, pero en realidad era una peritonitis. Y este amigo murió por el miedo de llegar a un hospital y proveer una información. Y ese es el miedo quizás también para el census. ¿Cómo garantizar o dar confianza del censo que no se va esa información no va a salir del censo y solamente se va a quedar para exclusivamente como dato estadístico y sirva para programas de orden social y orden de programación de los gobiernos locales? Primero porque sale de la Constitución. La Constitución manda que haya un conteo de todas las personas que viven en los Estados Unidos cada 10 años. Eso es importante del comienzo saber que es algo que no importa quién está en la administración, cuál gobierno oficial está en poder o no, la Constitución manda que todas las personas, no importa el estatus de uno, no importa la edad de uno, todas las personas que están viviendo en los Estados Unidos deben ser contados. Pero tener la confianza que su información, sus datos no van a ser compartidos con cualquier otra agencia es por ley federal. La ley federal protege para que no se pueda identificar a cualquier persona o familia. El censo nunca va a compartir esos datos, solo se usa para estadística. Con respecto a la instrucción que reciben los censistas, ¿cuánto tiempo se demora? Yo sé que es pagado, pero ¿cuánto tiempo más o menos se demora o no hay límite? ¿Y cuándo empieza ese entrenamiento? Tiene razón, son varios días donde uno recibe entrenamiento por el internet, donde van a un sitio donde nosotros hemos seteado para que puedan recibir ayuda, pero también reciben entrenamiento en la oficina. Esos son los dos, en la oficina y también por línea. ¿En qué tiempo más o menos se lleva en el internet? Pueden repetir las veces que quieran y el tiempo que quieran, pero físicamente en las oficinas, ¿qué tiempo más o menos está calculado para que las personas reciban el entrenamiento adecuado? Más o menos uno puede proyectar que son como una semana que está haciendo entrenamiento. Son 2 días en la oficina y después terminando el entrenamiento por internet. Pero más o menos proyectado una semana. Y después necesitamos a todos que estén en las comunidades ayudándonos a ver que todos sean contados. Cuando está calculado una semana, pero esa semana va a ser pagada, ¿cómo calculan aquellos que van físicamente? Es fácil de entender y pagar la hora, pero aquellos que lo hacen a través del internet, ¿también van a ser pagados ese tipo de entrenamiento? ¿Y cómo van a saber de que la persona ha tomado cierto tipo de horas para ser remunerado por sus servicios, por ese trabajo? Hay un sistema que está establecido para poder entrenar a las personas. Toda esa información que bien específica lo reciben después que reciben la oferta para poder trabajar para el censo. Le dan un horario de todo, dónde tienen que ir para el entrenamiento y todos los detalles. Pero sí es importante saber que
todo el tiempo que uno pasa en entrenamiento es pagado. Volviendo nuevamente al asunto de las estadísticas, nuestra población del Upper East Side teníamos en el 2010 217,000 habitantes. Está proyectado para el 2019 como 219,000 habitantes. Estamos hablando de que no han participado o no han sido contados 60,000 personas. La Oficina del Censo no tiene esa información de cuál es el sector que tiene ese déficit que necesita ser dirigido para involucrar ese 28% que se necesita para hacer el 100%, porque estamos hablando que el conteo es total, no el conteo del 50, 70, 80, no, el conteo es del 100%. ¿Cómo incentivar para que todo el mundo participe? ¿Asegurando qué? Primero, como le digo, mucho de esto es educación y sintiéndose con confianza que su información no va a ser compartido. Muchas de las estadísticas que hemos hablado ahora son estadísticas de cuántas personas está proyectado que no van a llenar el censo por su propia cuenta. Pero también es importante saber que para todas las personas que no llenan el censo por su propia cuenta, o en línea, o por teléfono, o también en papel, si no lo llenan en cualquiera de esas tres maneras, alguien que trabaja para el censo va a ir al hogar de uno para ayudarle a llenar el censo. Y eso es a toda unidad de vivienda de los Estados Unidos. No solo algunas, pero todas. ¿Cuánto tiempo una persona entrenada, o más bien dicho, digamos, una persona no entrenada, que va a llenar el formulario, qué tiempo más o menos tiene proyectado? Si hay pocas personas, si hay una persona, dos, si le demora 10 minutos, más o menos es mucho. Pero más o menos depende de cuántas personas viven en el hogar de uno, porque sí es importante llenar todo el cuestionario, pero son datos que uno sabe. No hay algunas preguntas de tratar de cogerlos de algo. Son cosas como el nombre de las personas que viven en el hogar de uno, la edad, cosas así. Pero cuando dice los nombres completos y con las edades, y si estudian o no estudian, y ponen preguntas acerca de si son dueños de casa o dueños del apartamento, de un condominio o algo así, ¿o no? En el pasado, en censos del pasado, había un cuestionario largo donde un porcentaje pequeño recibía y llenaba cosas en más detalle, esas estadísticas. Ahora, eso no está incluido en el censo ya. En el censo de 2020 y en el futuro no se incluye. Hay otro que se llama el American Community Survey, que se hace mensual, que es un cuestionario que se hace mensual por todo el país, que ahí es donde hacen preguntas con más detalle. Pero aquí es todas las personas que están viviendo en el hogar de uno por tanto, va a ser mucho más rápido y más... Definitivamente, sí. Que sea más rápido y más efectivo, y vamos a saber cuántos somos para así saber qué tipo de infraestructura necesita la ciudad, qué tipo de vivienda social necesita, qué tipos de servicios de salud necesita, o incrementar más escuelas, almuerzos y desayunos escolares, que definitivamente es parte fundamental del crecimiento de los niños, porque a la larga todos somos de la ciudad y venimos acá inmigrantes y ya es nuestro país, nuestro segundo país, al cual no queremos hacer ningún daño. Lo único que queremos es hacer lo más positivo posible con nuestro esfuerzo y sacrificio laboral. Por tanto, la idea es colaborar en el progreso de este país, en el progreso de esta ciudad y de este barrio, para que este país siga prosperando de la forma que siempre ha prosperado. Entonces, creo que el contarnos es algo fundamental, y el trabajo que está haciendo la Oficina del Censo, observo que es monumental, porque llegar a contar todos es un trabajo bien difícil, como lo mencionaste anteriormente. Creo que es uno de los casos más complicados después de una guerra.
Entonces, deberíamos nosotros participar más directamente, activamente, porque no va a pasar absolutamente nada. Todo lo contrario, vamos a recibir más beneficios, va a necesitar más infraestructura que vamos a reparar. Mucha de la infraestructura está ya obsoleta, como es los trenes. Los trenes necesitan mejores señalizaciones, los buses necesitan actualizarse, mejor señalización en las calles para evitar accidentes, para que la persona viva con mayor seguridad y sea para beneficio de la comunidad. Creo que definitivamente ha sido muy ilustrativo todas las ideas o los reglamentos que tiene la Oficina de Censos y francamente estoy profundamente agradecido para que nuestra comunidad se eduque y participe activamente en este tipo de actividad social que lo único que hace es saber cuántos somos y vamos a tener beneficios de toda naturaleza. Cuando hablo políticamente, yo no estoy hablando de un partido político, yo estoy hablando de todos los partidos políticos, porque eso es lo que establecen el número de personas de cada partido político. Es decir, esto no es una entrevista política, es todo lo contrario. Esto es saber determinar cuántas personas nos van a representar políticamente, sea de cualquier bandera política. Y creo que tenemos bien claro el asunto. ¿Algo más que quieras poner énfasis, Roberto? Solo que todos deben participar. Es importante, es seguro y es fácil poder participar. Queremos que todos, apenas reciben la invitación, vayan en línea a llenar su cuestionario o llamen por teléfono. Pero definitivamente es importante que todos participen. Sí que quisiera añadir una cosa al final. Sabemos que muchos de nuestra comunidad pueden tener miedo de tener a alguien que trabaja para el gobierno federal que vaya al hogar de uno. Ahora, como hablamos antes, todas las personas que no llenan el censo van a poder recibir una visita de alguien que trabaja para el censo para poder ayudarle a que lo llenen. Ahora, si alguien no quiere que nadie vaya a su hogar del censo o cualquier otro, o del censo para poder ayudarle a llenarlo, debe llenarlo por su propia cuenta. Ahí, después que lo llene, puede saber que alguien del censo no va a ir a la casa de uno para ayudarle a llenarlo, porque ya lo ha llenado por su propia cuenta. Ok, muchas gracias, Roberto, por este momento y por la información valiosa que nos ha proporcionado. Ahora esperemos, televidentes, de que participemos. Por favor, participemos. Necesitamos definitivamente que todos participemos en este gran labor de parte del gobierno federal. Sin su colaboración, nosotros no podremos hacer buenas cosas por nuestra comunidad. Eternamente, nuevamente, gracias. Gracias a usted.